Bueno, hoy nos toca el último de los 4 tejidos básicos que nos toca ver. Este sería como, por así decirlo, la finalización de la primera porción de la materia y después ya a partir de la semana que viene arrancaríamos con órganos y bueno, distintos temas, pero nos toca justamente ver el último tejido, que es el tejido nervioso. Entonces, a continuación vamos a pasar a dar las características de este tejido, que como bien les digo es el último de los 4 tejidos básicos. Es un tejido que forma parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como bien sabrán, y si no se los comento yo, el sistema nervioso central es aquel que corresponde básicamente al encéfalo y a la médula espinal, y que es aquel que se encuentra revestido por un revestimiento óseo, que es justamente el cráneo en el caso del encéfalo, y la médula espinal en el caso de la médula, y después, claro, las vértebras, por así decirlo, o sea, el esqueleto vertebral, y después en el sistema nervioso periférico tendríamos todo lo que parte, por así decirlo, del sistema nervioso central, o sea, todo lo que serían los nervios periféricos, lo que ustedes ya habrán visto en anatomía como los plexos y todo ese tipo de cosas, son todo parte del sistema nervioso periférico. Después, bueno, el tejido nervioso se encuentra compuesto por 2 componentes principales, que son justamente las células y la matriz extracelular, como en cualquier otro tejido, pero que en este caso se caracteriza porque vamos a observar que no vamos a encontrar una proporción tan prominente como era en el caso, tal vez, por ejemplo, del tejido conectivo, en el cual la matriz extracelular es muy abundante. En este caso vamos a observar una matriz que es muy escasa, que si bien tiene las características normales de una matriz extracelular, vamos a observar que el mayor predominio, por así decirlo, que va a tener este tejido, fuera de los núcleos celulares, que ya vamos a ver que son las neuronas y la célula de la glía, vamos a encontrar también muchos componentes de prolongaciones, por así decirlo, celulares, tanto de las neuronas como de las células de la glía, que bueno, vamos a ver después que recibe a su vez una característica, o sea, un nombre particular. Después, bueno, también aclarar que es un tejido que se encuentra vascularizado, si bien presenta una vascularización, por así decirlo, especial, porque no se encuentra, por así decirlo, aislada del tejido en sí. Después la vamos a ver un poquito más en profundidad, que es una de las funciones de una de las células de la glía. Pero bueno, es un tejido que se encuentra vascularizado, y básicamente la función de este tejido, como bien dice acá abajo, es responder frente a estímulos internos o externos que tengamos del entorno, y de esta manera dar una respuesta y así mantener nuestra integridad, ¿no? Entonces, bueno, estas serían, resumidas cuentas, las características que tiene este tejido, y ya podemos pasar a lo que acá denomina como la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso, que es justamente la neurona, que como bien sabrán, la neurona está compuesta en primer lugar por una porción que es el soma, que sería el núcleo celular, en el cual vamos a poder observar, bueno, justamente el núcleo con su nucleolo evidente. Como bien podrán observar, también es un núcleo de cromatina laxa. Y por otro lado, bueno, también podemos observar este citoplasma que se encuentra alrededor del núcleo, y del cual parten, en primer lugar, las dendritas, que vendrían a ser estas evaginaciones que son más que nada receptoras, o sea, estas son las evaginaciones que se encargan de recibir, por así decirlo, la información, y después vamos a encontrar este cono axónico, que es lo que acá denomina como axon hillock, que es básicamente el lugar de donde parte el impulso nervioso, o sea, acá es donde se genera el impulso nervioso, y toda la prolongación axonal, que es a partir de la cual se va a transmitir este impulso nervioso para terminar llegando a la célula o el órgano efector en este caso, ¿no? Entonces, bueno, como bien acá les muestra, que es un dibujito muy gráfico, podemos ver en primer lugar que, como bien sabemos, las neuronas a su vez pueden ser mielínicas o amielínicas, y esto, dentro de las mielínicas, las vamos a poder clasificar de manera distintiva entre las que son del sistema nervioso central y las que son del sistema nervioso periférico. Como bien podemos ver por acá abajo, las del sistema nervioso central se encuentran la vaina de mielina, que es la que se encuentra revistiendo al axón y se encarga de permitir la conducción saltatoria del impulso nervioso. Va a estar dada por el oligodendrocito, mientras que en el sistema nervioso periférico va a estar dada por las células de Schwann, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero me interesa que vean esta imagen que encontramos acá a la derecha. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dirían ustedes que esto es una técnica histológica de rutina? No, HDL no. Bueno, perfecto. No estamos en presencia justamente de una técnica histológica de rutina. Esta es una técnica especial del tejido nervioso, que como hoy podemos ver acá, como les comentaba justamente, que es básicamente la representación de esta neurona que encontramos acá, vamos a encontrar esta célula de gran tamaño, o sea, fíjense, acá también podemos observar otros núcleos celulares, pero son de mucho menor tamaño, que presenta un núcleo bastante grande también de cromatina laxa, núcleo evidente, que se conoce a su vez en la denominación de ojo de búho también,
y dentro del citoplasma de esta célula podemos encontrar esta basofilia característica, pero que justamente, si bien es basófilo, o sea, nosotros la coloración la estamos viendo de color violáceo o violeta, esto es una técnica especial del tejido nervioso que la vamos a utilizar en el caso justamente del tejido nervioso, que es lo que se conoce como técnica de Nissl, que bueno, la vamos a ver un poquito más adelante, más al final de la clase, en el cual vamos a explicar algunas técnicas, pero que básicamente lo que va a teñir, por así decirlo, o sea, el fundamento es el mismo, se va a utilizar un colorante básico, que va a unirse, por así decirlo, mediante atracción de cargas a los componentes determinados de la célula, que son los que se van a unir en este caso, pero en el caso de las neuronas vamos a encontrar a su vez en el citoplasma una sustancia, que es lo que se conoce como sustancia de Nissl, que es básicamente un conjunto de retículo endoplasmático rugoso abundante con ribosomas libres. Y como bien recordarán, estas dos características son las que le brindan a la célula una intensa basofilia. Y debido a esto es que se puede visualizar el citoplasma de la célula bien intensamente basófilo. Pero bueno, más que nada como para que ya se vayan acostumbrando a esta técnica, que es justamente lo que les comentaba como la técnica de Nissl, que es la principal técnica que vamos a estar utilizando en el tejido nervioso. Entonces pasamos al siguiente tema, que es justamente el tema de las conexiones, por así decirlo, entre neuronas, o sea, cómo las neuronas se comunican entre ellas, que es justamente a través de la sinapsis. Que igual no vamos a hacer mucho hincapié en esto, o sea, es más que nada así como para mencionar, porque la verdad que es un poco puntual este tema, pero ¿alguno se le ocurre alguna característica de la sinapsis química o de la sinapsis eléctrica? La sinapsis química se da a través de neurotransmisores y Perfecto. la eléctrica a través de los iones, canales iónicos. Muy bien, eso es una característica. Muy bien. ¿Alguno más tiene algo a aportar respecto a este tema? Que la sinapsis eléctrica no consume energía, en cambio la química sí. Tenés que la química es mayormente regulada que la eléctrica. Bien. Bueno, buenísimo, buenísimo, bien. O sea, están bastante bien, la verdad. Los siento encaminados. Como bien dice acá, la sinapsis química es una sinapsis, como bien dijo Bruno, regulable. Es un poco más lenta que la sinapsis eléctrica, como vamos a ver acá, es un poco más lenta porque justamente requiere de la síntesis de neurotransmisores, de la liberación y después del proceso de recaptación, que ya lo van a ver mucho mejor en fisiología, pero bueno, es un poco más lenta. Usa, como bien les digo, neurotransmisores, que es básicamente por eso es que se denomina como química, y finalmente es unidireccional, o sea, una vez que se libera el neurotransmisor, no, después, por así decirlo, la célula en la cual está actuando ese neurotransmisor no puede ejercer una acción sobre la neurona la cual liberó ese transmisor, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, esta sinapsis tiene la característica de que a su vez se subdivide en tres porciones, por así decirlo, que son justamente una neurona presináptica, que es la cual se va a encargar de liberar los neurotransmisores. Luego una hendidura sináptica, que es la que denomina acá, que es como este espacio que está ubicado entre la neurona presináptica y la célula efectora. Y finalmente una hendidura postsináptica, que es el lugar en donde van a estar los receptores de ese neurotransmisor, y es donde va a actuar justamente el mismo y va a producir su efecto. Mientras que en cambio la eléctrica, como bien podemos ver acá, es básicamente la posición entre las dos membranas de la neurona o la célula presináptica y la postsináptica, los cuales se encuentran conectados, y esto, como bien habían comentado, permite el pasaje de iones, que estos iones también le permiten que sea bidireccional, porque al ser canales pueden pasar tanto de la célula presináptica hacia la postsináptica, o en este caso, bueno, la célula pasaría a ser en este caso la presináptica y esta la postsináptica. Entonces, básicamente, como les digo, así como un breve repaso de lo que sería la sinapsis, pero mucho hincapié no hay que darle a esto. Y ahora vamos a pasar finalmente a la organización del tejido nervioso, cómo nosotros lo vamos a subdividir, que igual ustedes esto también lo van a ver un poco mejor en neuroanatomía, ya dentro de poco le va a tocar, que justamente, bueno, acá podemos ver un corte del encéfalo, o sea, del cerebro, en el cual, bueno, acá a la izquierda también les puse una ilustración del bruco, en la cual podemos ver, bueno, en primer lugar, la sustancia blanca, que sería como esta porción central del encéfalo, que también estaría acá denominado en la ilustración, y finalmente la sustancia gris, que es la que se encuentra por toda la periferia, por así decirlo, del encéfalo, o sea, es todo como este recubrimiento un poco más oscuro que observamos acá, y también lo vamos a encontrar la sustancia gris en lo que serían los núcleos de la base, que también lo van a ver en anatomía, pero que son básicamente sustancia gris que se encuentra dentro de la sustancia blanca. ¿Alguno sabe la diferencia entre sustancia blanca? O sea, ¿por qué la subdividimos en sustancia blanca y sustancia gris? Principalmente porque en la sustancia gris hay somas y en la sustancia blanca no.
Bien, bien, perfecto, perfecto. La sustancia blanca, como bien dice Bruno, es la porción del tejido nervioso en la cual vamos a observar básicamente núcleos de las células gliales, o sea, son estas células extras, por así decirlo, a las neuronas, y prolongaciones de todas las células, tanto gliales como de las neuronas, ¿no? Principalmente. Pero justamente lo que las caracteriza una de otra es la ausencia de somas. Entonces, en este caso, podemos ver acá, como les muestro, ahora vamos a ver a continuación varios órganos en los cuales vamos a definir sustancia gris y sustancia blanca. En este primer lugar podemos observar un corte del tróculo encéfalo, en esta técnica que nuevamente es la técnica de Nissl, en la cual podemos observar esta porción periférica, que corresponde a la sustancia gris, y una porción más central que corresponde a la sustancia blanca, que como podemos ver, presenta una coloración en la sustancia gris un poco más intensa. Y justamente esto se debe a que está formada, como bien podemos ver en esta foto más aumento, por estos núcleos de gran tamaño que corresponden a los núcleos de las neuronas, que son los somas de las neuronas. Entonces, como bien podemos ver en la sustancia blanca, no observamos estos núcleos. Por lo tanto, también a nivel práctico, nosotros vamos a buscar después, ya cuando hablemos un poco más de células gliales, nosotros siempre vamos a intentar de buscarlos en la sustancia blanca, porque piensen que si nosotros tenemos una duda respecto a si estamos viendo un soma, en el caso, si estamos viendo un soma de una célula glial, nos aseguramos, en el caso de que miremos sustancia blanca, que estamos sí o sí en presencia de células gliales, porque justamente en este caso no vamos a encontrar somas neuronales. Entonces, bueno, como bien dijo Bruno, esta es la diferencia entre una y la otra. A continuación les muestro el cerebelo. Como bien podemos ver, en este caso también la sustancia blanca, en este caso es central. Acá les muestro con distintas técnicas. Podemos usar en este caso la técnica histológica de rutina, una técnica de H&M. Si bien, como bien les decía, por lo general utilizamos la técnica de Nissl, como podemos ver acá. Hay otras técnicas que también podemos utilizar, entre ellas HI, aunque no es lo más común, pero bueno, en este caso podemos observar bien la sustancia blanca central y la sustancia gris periférica. Y por otro lado, en este caso, una técnica también que es especial, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que es la técnica de Cajal, que básicamente lo que nos va es una impregnación argéntica, de la cual vamos a hablar más adelante, pero que bueno, para que vean también cómo se observa, en este caso, la sustancia blanca y la sustancia gris periférica. Finalmente tenemos también otro corte, en este caso de una médula espinal, nuevamente teñido con la técnica de Nissl en este caso, y por este otro lado también otra impregnación argéntica, pero que no van a escuchar en ningún lado porque es una técnica muy particular, es una imagen sacada del ROS esta, que bueno, en este caso, como pueden observar, a diferencia de los dos anteriores que veíamos viendo recién, tanto el cerebelo como el cerebro, en este caso la sustancia gris es central, ¿no? Que sería todo lo que correspondería a esta zona. Y esto es justamente porque las prolongaciones, por así decirlo, axonales, se encuentran en este caso en la periferia, y la sustancia gris es central, que bueno, esto ya después lo van a ver un poco más en neuroanatomía. Y finalmente tenemos este conducto central, del cual después vamos a hablar un poquito, que corresponde al conducto del epéndigo, que en este caso se ve, bueno, se puede observar acá un poquito de menor tamaño. Entonces, acá básicamente están las diferencias, por así decirlo, entre una y la otra. Como bien decíamos antes, la sustancia gris presenta somas, mientras que la sustancia blanca no. Ambas presentan células de la glía, ambas presentan a su vez células del endotelio vascular, ambas presentan prolongaciones axonales, y finalmente, bueno, la sustancia blanca no va a presentar dendritas, justamente porque no tenemos somas, por lo tanto no vamos a tener las prolongaciones dendríticas, y tampoco vamos a tener sinapsis, porque justamente no hay somas con los cuales hacer sinapsis. Entonces, bueno, es básicamente un resumen esto. Y en este caso vamos a pasar al concepto de neuropilo. ¿Alguno sabe a qué se denomina neuropilo? Chan, chan. Sería la parte de donde están las neuroglías en la sustancia gris. Tiene que ver con sustancia gris, eso está bien. ¿Alguno tiene idea? O los neurofilamentos. Sí, Yo también había, se ve un poco con eso. yo había entendido también como que era el lugar donde eran las uniones entre axones, puede ser, que no hay somas. Bueno, ahí está bien. Escuché no hay somas, lo cual está bastante bien. Básicamente el neuropilo es esta porción de la sustancia gris, siempre que estamos hablando de neuropilo estamos hablando de sustancia gris, como bien dijeron por ahí, en la cual no vamos a encontrar somas, porque básicamente va a corresponder a toda la sustancia gris, en la cual se van a dar la red de conexiones neuronales, como bien habían dicho. Vamos a encontrar también prolongaciones neuronales y gliales, con lo cual va a ser básicamente todo lo que le decía antes, que corresponde al espacio, por así decirlo, que se encuentra ubicado entre todos los somas neuronales.
como podemos ver en esta foto, también tenía con una impregnación argéntica, que correspondería, bueno, a toda esta zona que podemos ver acá, ¿no? Que justamente, como les mencionaba en el caso del tejido nervioso, la matriz extracelular no es tan abundante, sino que justamente lo que va a predominar en este caso es el neuropilo, justamente que son todas las prolongaciones axonales y gliales y la red de conexiones neuronales, pero que no corresponden ni a los somas de las neuronas y que justamente se encuentra en la sustancia gris. Entonces, en este caso, bueno, estamos acá en presencia de una microfotografía, de una microscopía electrónica, en este caso de transmisión, en la cual, bueno, podemos ver en este caso un núcleo neuronal, y por otro lado acá podemos ver un astrocito. Entonces todo lo que sería lo que está alrededor, o sea, toda esta zona que acá podemos ver coloreada de manera artificial con este color verdoso, correspondería justamente al neuropilo. Entonces esto es un concepto muy importante del tejido nervioso, es importante que lo tengan en cuenta, así que siempre recuerden, siempre sustancia gris, sin somas, y es básicamente lo que dijeron ustedes, todas las prolongaciones neuronales y gliales y la red de conexiones dentro de ese tejido, ¿no? Entonces, bueno, finalmente vamos a poder pasar a la clasificación de las neuronas, que las mismas se pueden clasificar de distintas maneras, ya sea, como dice acá, teniendo en cuenta la morfología del soma, podemos observar en primer lugar neuronas estrelladas, que si bien no sea, por lo general no apreciamos bien su morfología estrellada en los preparados, fíjense acá una ilustración de Brusco, sí presentan todas estas prolongaciones bien ramificadas hacia la periferia. Bueno, en este caso acá las está marcando con la flecha naranja. Luego tenemos las piriformes, que corresponderían a este tipo que presenta justamente esta forma de pera o esta forma como de cáliz, por así decirlo, que se ramifica hacia arriba y que presenta un único axón que parte hacia abajo. Y estas células las vamos a encontrar principalmente en el cerebelo, después lo van a ver mejor cuando vemos ese tema. Luego tenemos las piramidales, las neuronas con una morfología piramidal, que justamente como su nombre lo dice, presenta una morfología así como triangular en forma de pirámide, con sus prolongaciones. Y finalmente las fusiformes, que presentan esta morfología un poco más alargada, por así decirlo, que parece como un ojo, o sea, fuera de que tiene la morfología, como bien decíamos antes, de ojo de búho. Estas a mí siempre me hacen acordar como un ojo humano, por así decirlo, pero bueno, en este caso corresponden a estas neuronas. Y bueno, después también en algunos libros tal vez lean que existen unos somas con morfología esférico, pero bueno, en este caso no las puse porque hay un poco de controversia respecto a su real existencia, así que por si acaso me las guardé, pero sepan que también pueden aparecer en algún choice o lo que sea, también existen morfologías esféricas. Luego, bueno, en este caso les vuelvo a mostrar nuevamente las morfologías. Fíjense la morfología triangular que podemos observar acá, que corresponde a piramidales, las piriformes, acá en forma de pera hacia arriba, que se ramifica, las estrelladas, que como ya les digo, no es que se pueda observar perfectamente todas las prolongaciones, y finalmente las fusiformes que encontramos en esta ocasión acá, bien alargaditas. Luego también las podemos clasificar según el número de prolongaciones. Encontramos en primer lugar, bueno, las apolares, que básicamente no presentan prolongaciones. Luego las monopolares, que corresponderían a este caso, que presentan una única prolongación. Las monopolares, que presentan dos prolongaciones, una para cada lado. Las pseudomonopolares, que son las típicas que van a ver en neuroanatomía, que básicamente corresponden una única prolongación, pero que se subdivide en dos. Y finalmente una multipolar, que es la neurona como la cual les mostraba al principio de la clase, que presenta varios prolongaciones dendríticas en el soma y una prolongación axonal al final. Luego también las podemos clasificar según la longitud de su axón, en la cual vamos a observar las neuronas Golgi tipo 2, que básicamente son las que se conocen como axón largo o proyección, y finalmente las de Golgi tipo 1, digo, y la de Golgi tipo 2, que corresponden a las de axón corto o interneuronas, que básicamente son, justamente como dice su nombre, interneuronas dentro del tejido nervioso. Pero bueno, esto es básicamente una clasificación de las Golgi tipo 2, vamos a hablar un poco también en cerebelo, pero es como para que lo tengan en cuenta más que nada. Luego, finalmente, vamos a pasar a las células de la glía, que como bien sabrán, las células de la glía son las otras células que componen el tejido nervioso, que justamente no corresponden a las neuronas, como podemos ver en este caso. Este es un cuadrito sacado de Brusco, muy didáctico, en el cual podemos observar en primer lugar los astrocitos, que son estas células que presentan núcleos ovalados o esféricos de cromatina laxa, claramente de menor tamaño que los núcleos neuronales, pero que siempre están ahí, que lo podemos observar en este caso, en esta imagen de acá, les muestro teñido con la técnica de Nissl, que bueno, justamente se clasifican en protoplasmáticos o fibrosos. Los protoplasmáticos van a ser aquellos que se encuentran en sustancia gris,
mientras que los fibrosos van a ser aquellos que se encuentran en sustancia blanca. Sin embargo, esta es una clasificación muy particular, o sea, es muy, como se decía, muy específica. La verdad que no creo que les pregunten diferencias entre un astrocito y el otro, pero bueno, sepan que uno se encuentra en sustancia gris, el otro en sustancia blanca. Luego tenemos al oligodendrocito, que es una célula de un tamaño un poco menor al astrocito, como podemos ver. Presenta núcleos que varían entre cromatina densa o un poquito laxa, pero por lo general las definimos como densas, que se disponen a su vez, como podemos ver en esta imagen, en forma de hilera. Gasti el cuatrimestre pasado había hecho la analogía con un trencito, con un carnaval carioca, que es verdad que se disponen de esta manera, como que van una tras de la otra, justamente porque después tiene una función particular de la cual vamos a hablar más adelante. Y finalmente tenemos los microgliocitos, que son estas células que presentan este núcleo con morfología en forma de coma, por así decirlo, de cromatina bien densa también, se pueden observar, de las cuales, bueno, también vamos a hablar un poco de sus funciones más adelante. Y finalmente, bueno, tenemos acá, que justamente el cuadro no lo mencionaba y por eso se lo pongo acá abajo, que son los ependimocitos, que son las células que se van a encontrar revistiendo lo que yo les nombraba antes como el conducto del epéndimo, y que son células que, si bien en el brusco habla de células epiteliales, o sea, habla de células cuboideas, de morfología cuboide con cilios, sepan que no son células epiteliales, por así decirlo, ya que son células que se disponen de manera epiteloide, porque estas células tienen la característica de que no tienen una membrana basal subyacente, o sea, no se encuentran apoyadas sobre una membrana basal, con lo cual no podemos hablar de células epiteliales. Pero bueno, Lucas, sepan, sí, eso, chicos, eso que dice Lucas es re importante porque es un error que tiene el brusco. Dice como que cuando habla de la barrera hematorraquídea, habla de epitelio cúbico simple, habla de membrana basal y no. Clave lo que le dice Luca, y el Ross después lo dice en otra parte. Los ependimocitos no tienen membrana basal, es tejido nervioso, solo se disponen de manera epitelioide, como por ejemplo los osteoblastos se disponían de manera epitelioide, ¿sí? Pero no tiene una membrana basal. Eso anótense que está mal en el brusco, ¿sí? Clave eso que les dijo Lucas. Sorry, era para aclarar eso no, sí, nomás. no, sí, realmente es re importante este tema de que justamente son células que se disponen de manera epiteloide. Y finalmente, bueno, acá abajo también otra microfotografía, en este caso también con otra técnica especial, pero que básicamente podemos observar bien los astrocitos, que serían estas células que se encuentran acá. Miren todas las prolongaciones que tienen, como podemos observar en la ilustración acá arriba, y que se encuentran disponiendo justamente a esta estructura central, que es un vaso sanguíneo, del cual, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces ahora vamos a pasar a un par de preguntas. A ver, me gustaría que ustedes me definan cuáles son las células. A ver, les voy a marcar una célula y ustedes me dicen cuál les parece que podemos estar observando, en este caso, las células de la glía. Estas rojas, ¿qué les parece que pueden llegar a ser? Mm. Acepto equivocaciones también, no pasa nada. Si se quieren tirar y se equivocan, lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Sabemos que están con anato, o sea, capaz tiran ligamento ancho del útero, cualquier cosa, pero tiren algo, lo que les parezca. Ependimarias puede ser, porque astrocito sería la negra. Está bien, me gustó lo de que la astrocita la negra. Los ependimocitos o sea, los vamos a encontrar en situaciones muy particulares porque los ependimocitos tienen la función de revestir cavidades, por así decirlo. O sea, van a revestir tanto los ventrículos dentro del cerebro como, bueno, lo que les decía antes, el conducto del epéndimo. Entonces, no los vamos a encontrar dentro del tejido nervioso, por así decirlo, sino los vamos a encontrar siempre en contacto con lo que sería el líquido cefalorraquídeo, porque justamente tienen funciones en esa zona. Con lo cual, está bien, o sea, podemos observar, pero mirá que el núcleo en este caso es un poco más chiquito que el de un astrocito, por ejemplo, compararlo con este, y presenta un núcleo un poquito más denso. Y como bien le decía antes, los oligodendrocitos son los que tienen este núcleo, que es un poquito más denso por lo general, o sea, los podemos clasificar también como de cromatina laxa, aunque por lo general los definimos mejor de cromatina densa, pero bueno, en este caso estamos viendo un microgliocito, un oligodendrocito. ¿Y qué les parece esta célula celeste que encontramos por acá? O esta que está acá. Un micro. Perfecto, en ese caso, bien, un microoligodendrocito. Y finalmente tenemos estas células, como podemos ver acá, que son estas células amarillas, que les comento que estas células, lo que está marcando acá son células endoteliales. O sea, esta es una célula de un vaso, de un capilar sanguíneo, ¿no? Que se encuentra justamente dentro del tejido nervioso.
para que también lo tengan en cuenta, que también podemos llegar a observar núcleos endoteliales dentro del tejido nervioso, porque justamente son los que están formando parte de los vasos sanguíneos. Para diferenciar oligo de astrocito, generalmente seguro les pongo una foto que puedan ver los dos, cosa de que uno pueda comparar. Y es como le dijo Luca, el núcleo del astrocito es más grande, más ovalado, ¿sí? El otro es bien más chiquitito y esférico, y la cromatina tiende a ser más densa en el oligo. Ahora, si no se ve densa, siempre va a ser más densa que el astrocito con el que comparen. Entonces, como que generalmente les van a poner una imagen que uno pueda ver las dos células y ahí tirarse el lance a ver cuál es, ¿sí? Comparando. Es lo que se suele hacer. Exactamente, bien como dice Maga, siempre, o sea, en este tema siempre está bueno ir comparando una célula con otra, así como que también podemos tener como un contraste entre una y la otra y ir descartando de esa manera también. Bueno, a continuación pasamos a las funciones ahora, justamente de las células de la glía. Me da un poco de miedo preguntarle, pero ¿alguno sabrá alguna función de los astrocitos? Es el sostén anatómico y metabólico, que forman parte de la barrera hematocefálica, dan Bien, sostén funcional. bien. Bien, me gustó, me tiró la más importante de todas, Bruno, te diría que es la de la barrera hematoencefálica. Los astrocitos en particular tienen muchas funciones, la verdad. Como bien decías, tienen función de sostén, tienen función también fagocítica, forman parte del trofismo neuronal, o sea, liberan factores de crecimiento también, mantienen el microentorno justamente neuronal y finalmente forman parte de la barrera hematoencefálica, como bien decías, que es uno de los puntos más claves de estas células de la glía, de las cuales vamos a analizar un poco más la barrera hematoencefálica ahora en un par de diapositivas, pero quédense siempre, si alguien les pregunta o si ven en un choice cuál es la función principal del astrocito, está apuntando que ustedes digan que forma parte de la barrera hematoencefálica, ya que es una de las funciones principales. ¿Alguno tiene idea cuál es la función de los oligodendrocitos? Proceso de mielinización. Bien, perfecto, perfecto. Forma la vaina de mielina en el parte del sistema nervioso central, como bien le decía anteriormente, en el periférico se va a encargar otra célula, que es la célula de Schwann, y finalmente, bueno, tenemos la microglía, que tiene acción macrofágica más que nada, y los ependimocitos, como bien dice acá, que son los que se van a revestir los ventrículos, el conducto del epéndimo, y forman parte de los plexos coroides. Y la glía periférica, que básicamente van a ser la célula de Schwann, que es, como bien decía, la célula que se encarga de la mielinización en caso del sistema nervioso periférico, y finalmente las células satélites y las células capsulares anfísitos, que nadie les va a preguntar respecto a sus funciones, pero que básicamente tienen funciones sencillas de mantener el microentorno cerca del soma, pero incluso, como bien vamos a ver en un par de diapositivas, dentro de del sistema nervioso periférico, o sea, cuando veamos nervios, no son células, igual que la célula de Schwann, no son células que podemos diferenciar de manera tan precisa como es en el caso de la glía central. No es como que nosotros vamos a poder diferenciar una célula de Schwann de una célula satélite, porque por lo general están todas metidas dentro del nervio y no son de fácil visualización con técnicas normales, excepto que usemos, por ejemplo, una técnica de inmunohistoquímica, tal vez, como para poder evidenciar alguna célula en particular. Entonces, bueno, como ya le decía ahora, vamos a pasar a hablar de la barrera hematoencefálica. ¿Alguno sabe cómo está compuesta esta barrera? Está compuesta por el endotelio, la membrana basal, Bien. el capilar, que es continuo, y Bien. los pies chupadores de los astrocitos. Bien, perfecto, perfecto, Paola, bien. Esos son los tres componentes principales de los astrocitos. Acá también les agregan en el caso de que, bueno, que justamente el capilar haya un pericito, también lo podríamos mencionar, pero bueno, más que nada, es como bien dijo Paola, esos tres componentes. El endotelio, que justamente al ser continuo, presenta estas uniones de tipo estrechas o oclusivas, las cuales justamente van a impedir el pasaje de distintas sustancias que puedan llegar a ser nocivas para el sistema nervioso central, como por ejemplo un antígeno que se encuentre circulando por la sangre. Luego justamente la membrana basal del endotelio capilar, y finalmente, bueno, los pies chupadores de los astrocitos, que también se conocen como pies astrocitarios, que bueno, como bien pueden ver en este caso, por ejemplo, estamos observando también una microfotografía sacada de, creo que el TP es esta, en el cual podemos ver, en este caso, bien las prolongaciones de todos los astrocitos, que fíjense acá cómo se encuentran, por así decirlo, revistiendo el capilar, que es esta estructura que se encuentra acá tubular, bien notoria, y que justamente todos los pies de los astrocitos se encuentran dispuestos alrededor de este, como envolviéndolo, por así decirlo. Entonces, bueno, como ya les mencionaba anteriormente, esta es una de las funciones principales de los astrocitos, así que nunca se olviden de mencionarla. Y finalmente vamos a poder pasar a la parte de mielinización,
que al igual que el tema de la sinapsis, esto no es un tema recontra que se tiene que saber al pie de la letra. Más que nada sepan que justamente, como les decía antes, en el caso del sistema nervioso central va a estar dado por los oligodendrocitos. Como bien decían también ustedes, en el caso del sistema nervioso periférico va a estar dado por una célula de Schwann. Y tengan en cuenta que también a nivel del sistema nervioso central, un solo oligodendrocito puede mielinizar diversos axones, o sea, fíjense cómo envía estas prolongaciones que corresponden a justamente extensiones de su membrana plasmática que van a poder rodear a varios axones a la vez, mientras que en el caso de la célula de Schwann es una única célula, que es la que, por así decirlo, se encuentra cercana y en estrecho contacto con el axón y se encuentra envolviendo justamente al axón. Entonces, bueno, básicamente teniendo en cuenta estas diferencias, y bueno, en este caso, ya cerca del final, podemos pasar a hablar justamente del nervio periférico, que como bien le decía, forma parte del sistema nervioso periférico. En este caso podemos observar en la microfotografía electrónica, en este caso es una de barrido, digo. Fíjense cómo se observan bien todas las prolongaciones axonales, y como bien pueden ver acá, presentan esta disposición. ¿Por qué les parece que es ustedes? O sea, ¿qué les parece a ustedes que es esta porción central y qué es esta, por así decirlo, cavidad o estructura ópticamente negativa que se encuentra alrededor? Lo ópticamente negativo supongo que será mielina, porque con H y E no se tiñe. Bien, bien, perfecto, Bruno. Justamente, como bien dice Bruno, lo que es ópticamente negativo correspondería a la vaina de mielina, porque la vaina de mielina tiene una composición lipoproteica, o sea, si bien tiene un porcentaje de proteínas, es mucho menor al de lípidos, o sea, creo que es aproximadamente 80% de lípidos y 20% de proteínas, y justamente, debido a que en este caso estamos viendo una técnica de HIE, como bien dice acá, la vaina de mielina no se va a teñir en este caso, y lo que está justamente en la porción central de esta estructura correspondería justamente al axón, en este caso, que bueno, al presentar un componente proteico sí se va a teñir con la eosina, y justamente va a ser central, y bueno, en este caso estamos viendo un corte transversal. Bueno, en este caso estamos viendo un corte longitudinal, por así decirlo, o sea, obsérvense estos espacios nuevamente ópticamente negativos que corresponderían a la mielina, y finalmente acá estamos viendo, bueno, justamente la estructura, por así decirlo, de mayor tamaño, que correspondería al nervio, que está formado, bueno, por todos los filetes nerviosos, por así decirlo, que cada uno va a estar formado por diversos axones, y que, bueno, como también podemos observar, presenta todos estos núcleos que se tiñen de manera basófila, y que justamente corresponden a todas las células que forman parte de la glía periférica, de las cuales les mencionaba antes, que como bien podemos observar acá, no vamos a poder diferenciar una célula de otra, sino que, bueno, básicamente vamos a saber que dentro de este tejido conectivo, que justamente corresponde al endoneuro, que es un tejido de tipo conectivo colágeno laxo, vamos a encontrar tanto células de Schwann, células capsulares, células anficitos o células satélite, y finalmente, bueno, también podemos observar algún que otro fibrocito o fibroblasto que se encuentre formando parte de este tejido, ¿no? Luego, revistiendo a su vez a este tejido, vamos a observar otro tejido, en este caso corresponde al perineuro, que también es tejido conectivo colágeno laxo, un poco más denso tal vez, pero sigue siendo laxo, y finalmente al epineuro, que es lo que envuelve al nervio entero, que correspondería a tejido conectivo colágeno denso en este caso. Bueno, y Una finalmente... cosita. Esto del nervio es igual al músculo estriado, para que lo piensen igual. Endoneuro, peri-epi es lo mismo que endomicio, perimicio y epimicio. Y una cosita, acá en los nervios, acuérdense que, como bien dijo Luca, no hay somas, ¿sí? Los somas están en los ganglios, para que no se confundan por si aparece un choice, y que acá las células pueden ser células de Schwann o fibrocitos. En verdad las células satélite están solo rodeando los somas a nivel de los ganglios, y no estarían acá, digamos. Así que acá no sabía eso. Claro, no importa, pero en los ganglios usted va a tener que los somas rodean como una corona, están rodeados como una corona de células satélite y están a ese nivel. Y acá solo tendrían o fibrocitos o células de Schwann que se ven igual y uno no sabe cuál va a ser, ¿sí? En los ganglios, sí, ahí se mezcla células satélite, anficitos y fibrocitos porque tenemos axones siendo milizados por células de Schwann y también los anficitos rodeándose a los somas, ¿sí? Pero acá no hay somas, entonces no están esos anficitos rodeándolos. Eso nomás. Perfecto. Buenísima la aclaración de Maga. Y finalmente podemos pasar al último tema, en este caso, que sería, bueno, justamente las técnicas especiales de tejido nervioso, que corresponderían a la que ya mencionábamos antes, como la técnica de Nissl, las impregnaciones argénticas.
el oro sublimado de Cajal y la técnica de Río Ortega, y finalmente las técnicas de Mielina. Y bueno, acá abajo también les agregué técnica de H&E como para que la tengan en cuenta, aunque generalmente no la solemos utilizar, pero también se puede usar en tejido nervioso. Así que bueno, vamos a arrancar con la técnica de Nisil, que como bien les decía antes, les puse en todas las técnicas los colorantes que se usan. La verdad que es algo bastante particular, o sea, no creo que les tomen particularmente qué colorantes se usan en cada técnica, pero bueno, para que ustedes lo sepan, en este caso en la técnica de Nisil usamos colorantes de tipo básico, como bien les decía antes, y que justamente se va a encargar de teñir los núcleos celulares, tanto de las neuronas como de las células gliales y las células endoteliales, y finalmente también la sustancia de Nisil, que como bien podemos ver en esta ilustración, corresponde a todo lo que sería retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres que se encuentran en el citoplasma de la neurona. Entonces, bueno, nuevamente acá les voy a poner la foto que les comentaba antes, que correspondería justamente a todo el citoplasma, teñido de manera intensamente basófila. Y bueno, acá nuevamente les comento la sustancia blanca y la sustancia gris. Así que bueno, esto ya lo hablamos. Luego la técnica de Golgi, que forma parte de una técnica de impregnación argéntica. ¿Alguno se acuerda del fundamento de estas técnicas, las de impregnación argéntica? Por metales pesados, creo que era. Perfecto, se usan metales pesados que justamente lo que van a hacer es decantar, por así decirlo, sobre distintos componentes celulares. O sea, lo que se van a usar, bueno, son colorantes, que justamente, como bien decíamos, son sales de plata que van a reducirse y decantar sobre estas estructuras, que bueno, en este caso vamos a hablar en primer lugar de la técnica de Golgi, que es una técnica bastante particular porque es una técnica que va a tener isomas, prolongaciones y vasos, pero es una técnica de la cual no se conoce el fundamento y tiñe únicamente el 20% de las células totales. O sea, nosotros vamos a usar esta técnica y únicamente va a teñir el 20% de las células, el otro porcentaje no, pero no se sabe por qué, y además las que las tiñe de una manera muy precisa. O sea, vamos a poder observar, miren qué bien se observa toda la arborización dendrítica en este caso, de estas neuronas de aspecto piriforme. Pero bueno, es una técnica así muy particular. Luego vamos a pasar a la técnica de Cajal, que esta sí es una técnica importante porque la vamos a ver mucho en cerebelo también, que es la cual les comentaba antes, en la cual, bueno, nuevamente se usa sales de plata, las cuales se van a reducir con una solución reductora, que es una solución de Cajal, y esto finalmente nos va a permitir la visualización de los neurofilamentos de las neuronas que corresponderían a los filamentos intermedios, básicamente. En esta técnica lo que vamos a poder observar son todas las prolongaciones, justamente los neurofilamentos, las prolongaciones, todo que se encuentran formando parte del neuropilo, pero los núcleos los vamos a ver de una manera, por así decirlo, como ópticamente negativo. No ópticamente negativo porque no es que se ve blanco, pero justamente el núcleo no lo vamos a observar. Fíjense en este corte de cerebelo, en este caso, en el cual no podemos observar el núcleo, o sea, lo vemos ahí, pero teñido muy débilmente. En cambio, lo que sí estamos viendo en gran proporción, que es todo lo que se observa como bien oscuro, corresponde a todas las prolongaciones de las células que se van a encontrar rodeando a estas neuronas, que también tienen un aspecto piriforme. Y finalmente, por acá abajo vamos a encontrar la sustancia blanca, que debido a que tiene una gran cantidad de prolongaciones axonales, se va a teñir de manera intensamente negra, ¿no? Y bueno, todo esto sobre un fondo que puede variar entre amarillento, anaranjado o amarronado. Y finalmente, bueno, acá también una neurona en la cual podemos observar que se está tiñendo el neuropilo alrededor. Y bueno, las neurofibrillas que les mencionaba antes, que son básicamente los neurofilamentos que se encuentran partiendo de la neurona, por así decirlo. Luego, estas últimas dos técnicas, que son el oro sublimado de Cajal y la técnica del Río Ortega, que básicamente son técnicas especiales que nos van a permitir la visualización de astrocitos en el cargo del oro sublimado de Cajal, que nos van a teñir, es la técnica que les mostraba antes, que tiñe de los astrocitos de una coloración oscura, sobre un fondo que también puede variar entre violeta, rojizo o amarronado, y también nos permite ver las prolongaciones plasmáticas. Se usa más que nada también porque nos permite una buena visualización de la membrana de la barrera hematoencefálica, como les mencionaba antes. Y después la de Río Ortega también utiliza colorantes que nos van a permitir tanto la visualización de astrocitos, oligodendrocitos y microgliocitos y sus prolongaciones. Y finalmente, bueno, tenemos las técnicas de mielina, que son las técnicas que se van a encargar justamente de la visualización de la vaina de mielina. En primer lugar vamos a tener el tetróxido de osmio, que corresponde justamente a una sustancia lipofílica, que debido a esto justamente se va a unir a la vaina mielina, y vamos a poder observar todas estas estructuras tubulares que justamente presentan esta cavidad virtual que correspondería al lugar donde se encuentra el axón, y finalmente la porción periférica, que es la que se tiñe de una manera bien intensamente oscura,
correspondería justamente a la vaina de mielina. Luego tenemos la técnica de Weigerd, que corresponde básicamente a la hematoxilina, que es un colorante, como bien sabrán, básico, y con un mordiente de cloruro férrico, que es lo que le permite, por así decirlo, unirse a las vainas de mielina. Y finalmente tenemos la técnica de Kluber-Barrera, que corresponde a una técnica que utiliza un colorante básico, que es el beta-cresilo, y un colorante lipofílico, que es el Luxol-Fast-Blue, que es lo que nos va a permitir observar tanto neuronas, con sus respectivos conos axónicos y sus prolongaciones, como también las vainas de mielina que se van a encontrar alrededor de todo este soma neuronal. Así que bueno, eso fue todo tejido nervioso. Si tienen alguna pregunta, los escucho y las resolvemos. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar con esta segunda mitad, conversando un poco sobre el sistema nervioso. Nosotros ya vimos con Luca acerca del tejido nervioso. A ver que me haga clic acá. De paso vamos a poner el láser. Nosotros ya vimos con Luca el tejido nervioso con su clase magistral, así que esto sin dudas va a quedar a la sombra de semejante exposición de nuestro querido guerrero acá Luca. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre el sistema nervioso, en qué es y cómo está formado. Nosotros sabemos que el sistema nervioso está formado en su línea media, desde un punto de vista anatómico, ¿sí?, por el sistema nervioso central, que en su parte más superior se encuentra el encéfalo. El encéfalo que está formado por un conjunto de órganos, el cerebro, el tronco del encéfalo con sus 3 porciones, y el cerebelo. Si nos dirigimos más hacia caudal, vamos a encontrarnos con la médula espinal. Todo esto nos va a configurar al sistema nervioso central. Cuando nos referimos al sistema nervioso periférico, estamos hablando del conjunto de nervios que emergen del sistema nervioso central, como los nervios raquídeos que se encuentran emergiendo de la médula espinal, los pares craneales que se encuentran emergiendo del tronco del encéfalo, así como también de aquellos ganglios, tanto raquídeos como que pertenecen al sistema nervioso autónomo, que se encuentran en la periferia, por eso sistema nervioso periférico. Al sistema nervioso también, estimados, lo podemos dividir teniendo en cuenta un criterio funcional. De esa manera nos vamos a encontrar con el sistema nervioso somático, que es aquel que se encarga de llevarnos a nuestra vida en relación, es justamente donde se encuentran las estructuras que tienen a cabo las funciones más superiores, como la razón, la memoria, la conciencia. Y el sistema nervioso autónomo es aquel que se encarga de gobernar todas las funciones viscerales, así como también los comportamientos más instintivos que tenemos, como la conducta de la sexualidad, la alimentación, el sueño y demás. Bien, vamos a comenzar hablando del cerebro. El cerebro, aquí lo tenemos, es un órgano que está contenido en la calota, es uno de los órganos que corresponde al encéfalo, se encuentra rodeado por un sistema de membranas que Luca nos comentó, se llaman meninges. Vamos a hablar dentro de un rato en más detalle acerca de cómo es la histología de las meninges, pero las tenemos en 3 capas recubriendo al cerebro como si fuera una especie de paquete. También podemos observar que el cerebro tiene unas cavidades en su interior que corresponden a ventrículos. Tenemos ventrículos de diferentes tipos. Acá, por ejemplo, tenemos un corte coronal del cerebro y podemos observar los ventrículos laterales. Estos ventrículos van a estar ocupados por un líquido que se denomina líquido cefalorraquídeo, también nos mencionó sobre esto Luca. Y en este fresco que estamos observando podemos alcanzar a visualizar que el cerebro tiene 2 coloraciones a grandes rasgos, que aquellas fueron las que denominaron las sustancias. Sustancia gris, que se encuentra en la periferia, que tiene como nombre propio la corteza cerebral. Tenemos sustancia blanca central, y inmerso en esta sustancia blanca también vamos a encontrar núcleos de sustancia gris.
Ahora sí, analizando un poquito más histológicamente, vamos a encontrarnos con que la corteza va a estar organizada en capas, y especialmente estas capas van a tener una estructura tridimensional que denominamos columnas. Las columnas son cartuchos que están rodeados por células de la glía, y de esa manera conforman una única unidad funcional. Estas columnas abarcan todas las capas que vamos a ver a continuación. Como podemos ver, tenemos la sustancia gris periférica, que va desde el contacto con esta pequeña membrana que tenemos aquí, que va a corresponder a la pía madre, parte de la meninge. Tenemos hacia abajo todo este conjunto de somas neuronales que nos va a configurar la sustancia gris, como nos explicó Luca, y por aquí abajo tenemos la sustancia blanca. A continuación vamos a ir viendo qué hay en cada una de estas capas. En la primera capa, que es la que se denomina molecular, podemos encontrar a neuronas que se denominan horizontales. Acá no hay ninguna marcada en particular, pero podría corresponder a cualquiera de estos somas neuronales que podemos observar. La segunda capa se denomina granular externa, y la tercera capa, piramidal externa. Ambas capas son dificultosas de discernir entre unas y otras, pero lo que sí podemos observar aquí son las células representativas, los somas representativos de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá podemos observar un soma correspondiente a la capa granular externa, siendo una neurona estrellada o multipolar. Acá marcado con la flecha amarilla podemos ver este soma que tiene un aspecto más triangular, que corresponde a un soma piramidal perteneciente a la capa piramidal externa. A continuación, vamos a seguir con la capa 4. Se denomina granular interna, y en donde vamos a encontrar también a las mismas neuronas que se encuentran en la granular externa, ¿sí? Son neuronas piramidales y neuronas estrelladas. Tenemos a continuación en la capa 5, una capa muy importante que se denomina piramidal interna. Perdón, me faltó escribir el último pedacito. La capa piramidal interna tiene estas neuronas gigantes o piramidales gigantes de Betz, que podemos observar en esta microfotografía, están marcadas con la flecha verde, ¿sí? Estaríamos observando por aquí, y pueden ver que a bajo aumento podemos observar el gran tamaño que tienen estas neuronas. Por último, nos vamos a encontrar con la capa número 6, en donde encontramos las neuronas fusiformes, y se llaman de esa manera porque tienen los somas alargados. Bien, tienen piquitos que corresponden a sus prolongaciones hacia un lado y hacia otro. Neuronas fusiformes. Bien, charlando un poco sobre el líquido cefalorraquídeo, podemos observar por acá a los ventrículos laterales en comunicación con el tercer ventrículo. Aquí tenemos el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el conducto del epéndimo. Podemos observar que en los ventrículos laterales, así como en el techo del tercer ventrículo, se encuentran estas estructuras que nos contó Luca, se llaman plexos coroideos. Estos plexos coroideos van a ser los responsables de producir el líquido cefalorraquídeo, que es ni más ni menos que un ultrafiltrado de plasma. En su composición vamos a encontrar que tiene agua, sobre todo agua, electrolitos, proteínas y, muy importante, va a tener glucosa. Aquí es donde se encuentra, como nos hablaba Maga. Si querés agregar algo, Maga, por favor, bienvenida. Tenemos aquí a estas células que tienen un aspecto cuboideo, pero está muy lejos de ser un epitelio cúbico simple, porque estamos hablando que son células gliales. Son ependimocitos modificados para producir justamente líquido cefalorraquídeo, y aquí es donde reside la barrera hematorraquídea. Sobre la barrera hematoencefálica que estamos observando por acá, ya nos explicó Luca, está llevada adelante por los astrocitos, con sus pies chupadores envolviendo a los capilares continuos que encontramos en el cerebro.
Acá tenemos una microfotografía donde podemos observar los plexos coroideos a un corte, en donde vemos que tienen esta estructura más bien cuboidea, pero recordemos, no es un epitelio cúbico simple. Continuamos ahora sí con las meninges. Algo más que les quería decir del líquido cefalorraquídeo en relación a esto es que se encuentra también recorriendo el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es justamente el que está comprendido entre la aracnoides y la pía madre. La capa más periférica de las meninges es la dura madre, que es la que se encuentra adherida justamente a la calota, al periósteo. Bien. Vamos a seguir hablando del encéfalo. Tenemos ahora el otro órgano súper importante de esta región, que es el cerebelo. El cerebelo también es un órgano que tiene una configuración muy similar al cerebro, ya que está formado en su parte periférica por circunvoluciones. Aquí podemos ver cómo hay una invaginación correspondiente a esta circunvolución. También tiene la sustancia gris periférica que llamamos corteza, tiene una sustancia blanca central, y también tiene núcleos de sustancia gris inmersos en esa sustancia blanca, como son el núcleo fastigio, delgado, emboliforme, que lo verán en otras asignaturas. Entonces, vamos a estudiar un poco histológicamente de qué se trata la sustancia gris periférica que llamamos corteza cerebelosa. Está organizada, así como la corteza cerebral, en capas. Esta vez es más sencillo. Tenemos 3 capas. La primera capa, desde afuera hacia adentro, es la capa molecular, que va a tener a las células en cesto y a las células estrelladas de Golgi tipo 2. Vamos a tener a la segunda capa, que se denomina capa de Purkinje, en donde encontramos especialmente, aquí vemos a mayor aumento, estos somas que tienen una morfología periforme. Recuerden que nuestro amigo Luca nos clasificó a las neuronas según la morfología de su soma. Este tiene forma de pera, por eso lo llamamos periforme. Se caracterizan por ser neuronas que tienen en su parte, digamos, hacia superior, tienen un árbol dendrítico que veremos después con otra técnica, y en su polo inferior se desprende el axón, que será, después veremos, la única diferencia de este órgano. Como la tercera capa, la más profunda, encontramos a la capa granular, que está formada por neuronas estrelladas de Golgi tipo 2 y neuronas en grano. Aquí es donde vamos a encontrar estos espacios donde se podrían llegar a estimar que se encuentran los glomérulos cerebelosos que veremos a continuación. Esto es algo muy importante desde la parte del aspecto teórico de la histología del cerebelo. El glomérulo cerebeloso es una sinapsis tripartita, es una sinapsis compleja que se da lugar en la capa granular. Yo acá les hice con mucho cariño un pequeño dibujo, esquema, donde podemos observar todos los tipos neuronales que están en las distintas capas de la corteza cerebelosa. Podemos ver que en la tercera capa granular encontramos aquí el glomérulo cerebeloso, que está formado, a saber, por el axón de las neuronas Golgi tipo 2, unas fibras musgosas que son aferencias que vienen al cerebelo desde el tronco del encéfalo, y tenemos la dendrita de las neuronas en grano. Aquí vamos a encontrar esta sinapsis compleja que vamos a llamar glomérulo cerebeloso, y tiene esos 3 componentes muy importantes a tomar nota, ya que son muy evaluados. Los repetimos: axón de neurona Golgi tipo 2, fibra musgosa y dendrita de células de grano. ¿Bien? Resulta que la neurona en grano va a hacer una integración de lo que ocurre aquí en esta sinapsis, y va a emitir su prolongación eferente, que va a ser un axón que llega hacia la capa molecular y se divide en forma de T. Estas fibras que vienen del axón, de la neurona en grano, se van a llamar fibras paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque discurren de manera paralela a, digamos, al eje horizontal de la
corteza. Van a hacer sinapsis con el árbol dendrítico, que es muy frondoso, correspondiente a la neurona de Purkinje, y van a formar parte de sus inhibiciones. Aquí podemos ver a la neurona encesto, también que se encuentra en la capa molecular, y se llama de esa manera porque su axón va a envolver al soma, a la neurona de Purkinje, formando una especie de canastita. Por aquí debajo podemos observar las fibras trepadoras, que son la otra eferencia del cerebelo, vienen trepando por el axón de la neurona de Purkinje. Cuando hablamos de las eferencias del cerebelo, nos encontramos con que hay dos, las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Sin embargo, cuando hablamos de eferencias, podemos observar que la eferencia es solo una y corresponde al axón de la neurona de Purkinje. Bien, acá estamos observando un preparado de cerebelo tenido con la técnica de Cajal que nos explicó nuestro amigo Luca. Podemos ver que están evidenciados los neurofilamentos de las neuronas, con lo cual podemos ver sus prolongaciones. Y tenemos aquí marcado con la flecha verde los somas de las neuronas de Purkinje. Tenemos marcado con la flecha amarilla las fibras paralelas que se encuentran en la capa molecular, como dijimos, la primera capa, que es la más periférica. Aquí tenemos la capa de Purkinje, y aquí debajo encontramos a la capa granular, en donde podemos observar que hay una mayor densidad de fibras apelotonadas, donde nosotros podríamos afirmar que se encontrarían glomérulos cerebelosos. No estamos 100% seguros para poder decirlo, pero una cuestión de probabilidad sería de esa manera. Por último, aquí debajo, muy pero muy fibrilar, lleno de prolongaciones, encontramos a la sustancia blanca. Avanzamos, seguimos con la médula espinal. Podemos observar que la médula espinal, por el contrario, tiene una sustancia gris central. Esta sustancia gris tiene forma de H o de mariposa, y tiene una sustancia blanca periférica. Podemos en este esquema también apreciar que respecto a las raíces nerviosas que emergen de la médula espinal, en su raíz posterior encontramos un ganglio raquídeo anexo a la raíz dorsal, que hablaremos en breve. Por lo pronto, en su parte posterior podemos nosotros saber mediante estudios neurofisiológicos que corresponde a la parte sensitiva de la médula espinal. La parte anterior corresponde a la parte motora. Es por ese motivo que de aquí emergen los axones que van a inervar a los músculos, como se ve en el esquema. Ahora sí vemos una microfotografía teñida también con la técnica de Cajal, donde podemos observar un corte transversal de un preparado de médula espinal. La médula espinal está cubierta también, como todo sistema nervioso central, por meninges. Meninges con las mismas capas que vimos antes. En su región central podemos encontrar ahí con el asterisco al conducto del epéndimo, bañado por líquido cefalorraquídeo y tapizado por células de la glía que se llaman ependimocitos, primos hermanos de los que forman a los plexos coroideos. Y acá vamos a ver un pequeño truco para poder distinguir qué es anterior y qué es posterior. Resulta que las raíces posteriores las astas posteriores de la sustancia gris siempre están en contacto con el límite más periférico del órgano. De esta manera podemos darnos cuenta que esta es la región posterior y que esta es la región anterior. En una fotografía de mayor aumento, en un asta anterior, podemos encontrarnos con somas neuronales. Esto corresponden a somas neuronales piramidales, ¿sí? Que corresponden a alfa-motoneuronas, que están en el asta anterior de la médula espinal. En la región posterior vamos a encontrarnos con neuronas sensitivas. Por acá
podemos observar un corte transversal de un nervio que discurre en forma cercana a la médula espinal. Podemos ver que con esta tinción de Cajal, vemos que cada nervio está recubierto, como nos explicó Maga, por un tejido que se denomina endoneuro, disculpen, y está rodeado por mielina, que es lo que se ve ópticamente negativo, y esta región central va a corresponder al axón de la neurona que le dio origen. Bien, avanzando con los ganglios, dijimos que tenemos adosado hacia a la raíz posterior, tenemos al ganglio anexo a la raíz dorsal, en donde podemos observar que los somas neuronales se ubican hacia la región periférica del órgano y las prolongaciones se encuentran en la región central. Estas son neuronas muy particulares, ya que según su cantidad de prolongaciones se van a llamar pseudomonopolares. Esto se debe a que tienen una única prolongación que se divide en una prolongación periférica y una prolongación central. La prolongación central va a ser la vía aferente del sistema nervioso y la prolongación periférica va a ser la aferente y la prolongación central va a ser la eferente de la neurona. Continuamos. Recuerdan que dijimos que el sistema nervioso lo podemos clasificar según un componente funcional, sistema nervioso autónomo y somático. Bien, vamos a hablar de los ganglios autonómicos. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Estamos observando aquí un preparado posiblemente de vejiga, no es interesante en este momento. Podemos ver que incluido en su pared, donde está aquí el recuadrado con la letra B, podemos observar este conjunto de somas neuronales que va a corresponder a un ganglio parasimpático. ¿Cómo nos damos cuenta que es parasimpático? Esto se debe a que este tipo de ganglios siempre están muy muy cerca de los órganos a los cuales inervan. Y ni más ni menos está incluido en la pared de este órgano en este caso. En los ganglios parasimpáticos podemos observar a las neuronas que están rodeadas también por células satélite, así como en las neuronas pseudomonopolares del ganglio anexo a la raíz dorsal. Pero en este caso podemos ver que las neuronas se encuentran distribuidas de manera homogénea a lo largo de todo el órgano y tienen un núcleo que es bien central en forma de ojo de búho. En el caso de los ganglios simpáticos, como vemos a continuación, los núcleos de los somas neuronales son periféricos. Los ganglios autonómicos simpáticos, por el contrario, se encuentran a distancia de aquellos órganos a los cuales inervan, por eso este es un preparado exclusivamente de ganglio simpático, no podemos ver otro órgano cerca. Y, por ejemplo, podríamos encontrarlo en algo que ustedes van a encontrarse familiar, que es la cadena simpática o la cadena paravertebral. Acá marcado con una flechita en color verde podemos ver una estructura nerviosa tenida en H y E. Bien, esto ha sido todo sobre el sistema nervioso. Espero que les haya servido y estamos atentos a escuchar sus dudas.